Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 25. Capítulo 25. Una pareja perfecta. La carrera armamentista de los Biju. Capítulo 25. Una pareja perfecta. La carrera armamentística Biju. Quien desarrolló este nintaijutsu del rayo era un genio, reflexionó Hiruzen, mientras sus ojos escaneaban los pergaminos robados. Fue increíblemente práctico. La técnica tenía muchos nombres. La armadura estilo rayo, la vestidura del trueno, pero según los recuerdos extraídos del cadáver de Blue P, la designación oficial de Kumogakure era el modo chakra estilo rayo. La barrera de entrada no era alta, pero la curva de dificultad para dominarlo, y mantenerlo como un estado constante durante el combate, era exponencial. Utiliza chakra estilo rayo para reactivar el cuerpo, usando electricidad para estimular la velocidad de reacción del sistema nervioso a niveles sobrehumanos. Mejor aún, la electricidad que vibra a través de la carne actúa como una forma constante de acondicionamiento físico, mientras que el chakra exterior sirve como un escudo casi impenetrable. Es un jutsu diseñado para llevar el cuerpo humano al límite. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Hiruzen. Este modo chakra estilo relámpago parecía hecho a su medida. Durante los últimos meses al frente de Konoha, aunque aún no había logrado ninguna hazaña trascendental, había mejorado notablemente la salud interna de la aldea. En apariencia, su cuerpo seguía igual, pero en su mente, sintió una profunda comprensión. Mi talento está ligado a Konoha, comprendió. A medida que el pulso de la aldea se intensifica, mi propio nivel límite, mi potencial innato crece lentamente con él. El crecimiento no fue explosivo, pero sí sólido como una roca. Era como una semilla enterrada profundamente en la tierra, absorbiendo silenciosamente la fuerza vital del suelo y extendiendo sus raíces. Todo lo que necesitaba hacer era convertir ese potencial en expansión en poder de combate real a través del entrenamiento. En un mundo tan brutal como este, tener un camino donde el esfuerzo realmente garantice resultados es un lujo por el que la mayoría de los shinobi matarían, pensó Arata. Equilibrar el crecimiento de la aldea con el poder personal, esta vida es mucho más plena que la anterior. Él sacó a relucir el decreto del Kage en su mente. Autoridad militar, economía, educación, diplomacia. Analizó las 5 métricas. La autoridad y el ejército estaban en constante crecimiento. La economía se encontraba en la fase de I+D. En cuanto a la diplomacia, esperaba que la aldea de la nube llamara a su puerta para poder negociar importantes puntos de prestigio. La educación debe ser la próxima prioridad, pensó, recordando los informes recientes de Sakumo Atake. Los estudiantes de élite de la academia ya están superando el currículo estándar. Quizás un seminario mensual de Hokage en el aula sería lo adecuado. La sala de reuniones del Hokage. 1 a 1, la élite del pueblo llegó a la reunión. ¿Llegas temprano, sensei?, preguntó Orochimaru, sorprendido de encontrar a Hiruzen ya sentado. Tú también llegas temprano, Orochimaru, dijo Hiruzen riendo entre dientes. Estar en la oficina es solo un cambio de aires para mí. No te preocupes por las formalidades. Mientras llegues a tiempo, me confirmo. No me gusta el teatro corporativo. Danzo, sentado a un lado, frunció el ceño. De hecho, había planeado llegar incluso antes que Hiruzen para imponer su dominio. ¿Acaso el mono me leyó la mente? No, es solo una coincidencia. Se recostó en su asiento, sumido en un extraño y mezquino silencio. Hiruzen miró el reloj. Todos estaban presentes. Se aclaró la garganta. La operación contra los Jinchuriki de la nube fue un éxito rotundo. Esta reunión es para discutir la información extraída de Blue Bay y el ninja líder. Echen un vistazo. Deslizó copias del informe administrativo sobre la mesa. La información era sorprendente. Una de las razones por las que la nube estaba tan desesperada por estabilizar a sus Jinchuriki era que sus rivales, la Piedra Oculta, y Wagakure, supuestamente habían logrado un gran avance en el control de sus propios anfitriones de 4 y 5 colas. La carrera armamentista de las bestias con cola está oficialmente sobre la mesa, señaló Orochimaru con voz clínica. El ambiente en la sala se volvió pesado. Para Konoha, el problema Biju era una herida sensible. La Jinchuriki de la hoja era Mito Uzumaki. Viuda del primer Hokage y legendaria maestra del sellado. Si bien controlaba perfectamente al 9 colas, era muy anciana. Los ancianos de la aldea temían el futuro. ¿Podrían pedirle a Lady Mito que dimitiera y entregara la bestia a un nuevo anfitrión antes de la siguiente guerra? Eso significaría su muerte.
Obligar a la matriarca de la aldea a un suicidio ritual por razones de preparación militar destruiría la autoridad de Hiruzen y el alma de la aldea. Incluso Danzo, normalmente el primero en sugerir un sacrificio necesario, mantuvo la boca cerrada ante esta pregunta. Viendo el panorama global, si estalla una tercera gran guerra, los Jinchuriki se desplegarán a gran escala, dijo Hiruzen con calma. No podemos dar por sentado que nuestros enemigos fracasarán. Necesitamos preparar a nuestros Jonin para el combate anti-Biju. Estoy desclasificando técnicas específicas de sellado, genjutsu y jutsus de área de efecto multiescuadrón de alto nivel. Quiero que todos los Jonin sean entrenados en contención y supresión. Habrá un proceso de evaluación e incentivos para quienes dominen el arte. Los shinobi talentosos deberían considerar igualar a un Jinchuriki como el nuevo estándar de oro para un ninja de rango S, dijo Hiruzen, mirando a Jiraiya y Danzo. Ambos se especializaban en invocaciones a gran escala y jutsus de amplio alcance. Si necesitan recursos específicos para este entrenamiento, tráiganmelos. La sala asintió. Los Biju eran aterradores, pero la élite de Konoha sintió una oleada de confianza. Si el Hokage les proporcionaba las herramientas, estaban listos para afilarlas. Ahora, nuestro propio problema con los Jinchuriki, hizo una pausa Hiruzen. Todos se inclinaron hacia adelante. El informe de Orochimaru sobre los recuerdos de Bluebell proporciona una lección vital, continuó Hiruzen, omitiendo el nombre de Lady Mito por ahora. ¿Por qué fracasó Bluebell? Tenía la sangre, el talento y el temperamento necesarios. Aún así, se desató constantemente. ¿Por qué? Las notas del señor Tobirama sugieren que el chakra Biju está saturado de emociones negativas. En las otras aldeas, los Jinchuriki son tratados como bombas de relojería. La gente les teme. Los aíslan. Incluso si no usan palabras de odio, tratan al anfitrión como si fuera un eso en lugar de un él. Esto crea un vacío espiritual. Una soledad que debilita la psique del huésped, permitiendo que la bestia tome el control. Hiruzen miró alrededor de la mesa. Konoha será diferente. Contamos con la ventaja del legado de Lady Mito. Nuestra aldea no vive con el temor constante de una masacre. Necesitamos aprovecharlo. De hoy en adelante, nuestra propaganda cambiará. Inculcaremos los conceptos de control, sacrificio y heroísmo en la percepción pública de los Jinchuriki. Kusina posee el espíritu Uzumaki. Es más fuerte que Bluebell, pero necesita sentir que la aldea la ama, no solo que la necesita como arma. La voz de Danzo era fría y cortante. ¿Y si se descontrola? Si les decimos a los aldeanos que es una heroína y arrasa una manzana de la ciudad, la credibilidad de la aldea se desvanecerá. ¿Quién asume la responsabilidad entonces? La tensión en la sala aumentó. Danzo estaba haciendo la pregunta de la sombra. Hiruzen lo miró fijamente. Sí, Danzo. Para eso está el sombrero. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 26. Konoha tiene muchos genios, pero todos solían llamarme uno. Capítulo 26. Konoha tiene muchos genios, pero todos solían llamarme uno. La sala esperó en un silencio sofocante la respuesta de Hiruzen. Para sorpresa de todos, el Hokage no mostró ningún desagrado. En cambio, asintió lentamente y con aprecio hacia Danzo. El tema que planteó Danzo es una realidad del campo, dijo Hiruzen. Por eso nuestro mensaje no puede ser absoluto. No mentiremos diciendo que un Jinchuriki es perfectamente seguro. En cambio, lo enmarcamos desde la perspectiva del sacrificio. Enfatizamos la dedicación del anfitrión a la aldea. Debemos enseñar a los aldeanos a distinguir entre la niña, Kusina, y la bestia. De esa manera, incluso si la gente todavía tiene miedo del poder, seguirá respetando a quien lo detenta. La expresión de Hiruzen se volvió intensamente seria. Hablaré personalmente con Lady Mito. Realizaremos una evaluación rigurosa de la capacidad de Kusina. Si no puede soportar todo el peso del chakra del 9 colas, encontraremos la manera de romper el sello. No necesitamos a la bestia entera si va a romper el contenedor. Prefiero tener media bestia que podamos controlar que una entera que destruya nuestra propia casa. El poder de combate controlable es poder real. Cualquier otra cosa es solo una desventaja. Danzo mantuvo su rostro como una piedra. Mono, ¿por qué no gritas soy el Hokage como antes? Se preguntó. ¿Por qué eres tan lógico? Es más difícil discutir contigo cuando tienes sentido. Tenemos que recordar una cosa, continuó Hiruzen con un eco en su voz. Incluso sin el 9 colas, la base que nos dejaron el primero, el segundo y Lady Mito es más que suficiente para hacernos los más fuertes. Konoha se yergue sobre hombros de gigantes.
No necesitamos un monstruo para luchar contra otro monstruo. Nosotros, la generación actual, debemos asumir la responsabilidad de nuestros predecesores. Lady Mito es un tesoro viviente de esta aldea. Su valor es infinitamente mayor que el de una simple batería de chakra. ¿Alguien tiene alguna objeción? La mirada de Hiruzen se convirtió en una espada, escudriñando los rostros de su consejo. No se parecía en nada al cálido abuelo de hacía 5 minutos. Parecía un rey. Donde vuela la hoja, el fuego arde eternamente. Las ramas viejas pueden arder para nutrir a las nuevas, pero su existencia es la base. Sin el tronco, las hojas nuevas no tienen dónde crecer. Hiruzen miró a Koharu. Koharu, empieza por la academia. Necesitamos reformar el plan de estudios para asegurar que los jóvenes tengan una comprensión correcta y estratégica de la voluntad del fuego. Es un asunto de seguridad nacional. El sacrificio y el servicio debían ser honrados, pero no exigidos ciegamente. Hiruzen creía que si la aldea cuidaba de sus veteranos y sus armas rotas, la lealtad resultante y el poder blando que proyectaba en todo el mundo valdrían más que una docena de jutsus de rango S. La ideología era el nuevo campo de batalla. Entiendo, respondió Koharu. Elaboraré un nuevo programa de estudios inmediatamente. Nos centraremos en la alianza Uzumaki y en una interpretación modernizada de la voluntad del fuego. Había pasado décadas considerando a los ninjas como herramientas del Estado, pero bajo la nueva presión de Hiruzen, sintió que debía adaptarse o quedarse atrás. Miró a Danzo y notó que incluso él había dejado de ladrar. Hokage, dijo Danzo, rompiendo finalmente su silencio. Estoy de acuerdo con la política interna. Pero debemos hablar con el tercer Raikage. Su armadura relámpago es una pesadilla. El hombre aguantó una bomba bestia con cola y se levantó para pelear a puñetazos con un pulpo. Mi estilo viento es el contraataque natural. Confío en que puedo penetrar su defensa, pero el campo de batalla es caótico. El Raikage no estará solo. Si un monstruo como ese penetra en nuestras líneas del frente, las bajas serán catastróficas. Danzo sonrió para sus adentros. Y encima, Hiruzen. Puedes manejar la política y el dinero, pero en el campo de batalla, la aldea necesita su oscuridad para matar a los invencibles. Quería recordarles a todos que incluso un Hiruzen rejuvenecido tenía sus límites. Hiruzen era un experto en todo, pero el Raikage era un especialista en la invencibilidad pura y dura. El tercer Raikage es, sin duda, un fenómeno de la naturaleza, admitió Hiruzen. En términos de nintaijutsu estilo relámpago puro, probablemente sea el más grande de la historia. Tienes razón, Danzo. Tu estilo viento sería clave para derrotarlo. Danzo hinchó el pecho. Estaba a punto de ofrecer una promesa magnánima de entrenar más duro cuando Hiruzen volvió a hablar. Sin embargo, no deberías preocuparte demasiado por no poder alcanzarlo en el campo de batalla. El tono de Hiruzen era monótono. De repente, el aire de la habitación se enhizó. ZZZT. Una explosión cegadora de relámpagos surgió del cuerpo de Hiruzen. Arcos de chakra de alto voltaje danzaron sobre su piel, se le erizó el pelo y sus músculos se llenaron visiblemente de poder. Estilo rayo. Modo chakra. La luz era tan intensa que Koharu tuvo que protegerse los ojos. La sonrisa de Danzo no solo se desvaneció, sino que se apagó. ¿Qué? Tartamudeó Danzo. ¿Desde cuándo? Hisashi Ikaga, quien se encontraba en la esquina como guardia Ambu, instintivamente abrió su Byakugan. Dejó escapar un jadeo de genuina sorpresa. Solo han pasado 10 días desde que trajimos la información, susurró Hisashi. Señor Hokage, ¿ya ha alcanzado una tasa de activación celular del 40%? Imposible. No exageres, Hisashi, dijo Hiruzen, con la voz vibrante y vibrante. Todavía no estoy ni cerca del nivel del Raikage. Ha pasado décadas templando su cuerpo para esto. El nivel inicial es fácil, pero llegar a la cima es una escalada larga y agotadora. Los ojos de Hiruzen brillaron con una descarga eléctrica mientras miraba a su aturdido viejo amigo. Pero este jutsu me viene de maravilla. 1 año de mi entrenamiento equivale a 5 años del suyo, ¿no? Para cuando empiece la próxima guerra, le tendré una sorpresa. Su voz era tranquila, pero la absoluta arrogancia de su declaración y el poder para respaldarla sacudió la sala hasta sus cimientos. Jiraiya se rascó la cabeza, sonriendo como un idiota. Y yo que pensaba que el loco del equipo era yo. ¿Quieres probarlo, Jiraiya? Preguntó Hiruzen, dirigiendo una sonrisa engañosamente amable, pero aterradoramente eléctrica, hacia su alumno. No. Me equivoqué. Estoy bien. Jiraiya golpeó la mesa con la cabeza en una reverencia perfecta.
Sabía que una sesión de enseñanza con un Hokage cargado de rayos terminaría con él siendo utilizado como un cable a tierra humano. Los ojos de Orochimaru estaban abiertos, con una mezcla de hambre y asombro. Este era el hombre al que admiraba de niño. No el burócrata cansado, sino el shinobi no kami que dominaba cualquier arte en un abrir y cerrar de ojos. Hiruzen puso una mano sobre el hombro de Danzo. Los arcos eléctricos zumbaron contra su túnica, un silencioso recordatorio de quien ostentaba el poder supremo en Konoha. Hiruzen sonrió. Konoha tiene muchos genios, Danzo. Pero antes de que fueran leyendas, todos me llamaban genio. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 27. Capítulo 27. Disciplinar a Danzo. La serpiente se queda atrás. Capítulo 27. Disciplinar a Danzo. La serpiente se queda atrás. La mano de Hiruzen permaneció sobre el hombro de Danzo Shimura. El calor residual del chakra del estilo relámpago erizó el vello del cuello del veterano shinobi. Su cuerpo se tensó instintivamente, gritándole que se alejara del depredador que lo acompañó. Pero el malestar físico no era nada comparado con la tormenta en la mente de Danzo. ¿Cuándo? ¿Cuándo había dominado Hiruzen el nintaijutsu secreto de la nube hasta este punto? El cuerpo de Bluebe había sido entregado a la división de inteligencia hacía tan solo 10 días. Incluso si el Hokage hubiera tenido acceso a los pergaminos preliminares, las cuentas no cuadraban. ¿Cómo es que aún conserva este talento? Se preguntó Danzo, con los ojos abiertos mientras miraba la mesa. Se supone que debería estar ahogado en papeleo. Se supone que debería estar agotado por el estrés del trono de Kage. Incluso si usa un jutsu de restauración para rejuvenecer, ¿de dónde saca tiempo para entrenar? Danzo permaneció congelado, incapaz de encontrar su voz. Konoha tiene muchos genios, Danzo. Pero antes de que fueran leyendas, todos me llamaban uno. Las palabras fueron un golpe directo al ego de Danzo. Habían crecido juntos como rivales. Danzo siempre había sido el genio de los Shimura, pero nunca había vencido a Hiruzen en un duelo. Ni una sola vez en 50 años. Su mente regresó al oscuro bosque donde había muerto el segundo Hokage. No me mires así. Confío en que soy el más fuerte entre ustedes. Seré el señuelo. La voz de Hiruzen de aquel día resonó en la memoria de Danzo. El momento en que el mono superó al cuervo para siempre. Hiruzen no lo presionó. Dejó que el relámpago se desvaneciera por completo, con el olor a ozono flotando en el aire. Dio un paso atrás y se aferró al respaldo de la silla de Danzo, mirando al resto del consejo con una pequeña sonrisa divertida. Parece que nuestro asistente está agotado. Quizás deberíamos darle unas vacaciones que ya se merece. La misión en la nube fue agotadora. Lideró personalmente el equipo de ataque, exploró la frontera y durmió en el suelo durante semanas. Es una carga pesada para un hombre de su edad. Algunas personas en la sala dejaron escapar risas suaves y cómplices. La charla sobre descanso sacó a Danzo de su trance. No. No necesito vacaciones. No solo quería trabajar, le aterraba dejar de hacerlo. Si se relajaba un solo día, la distancia entre él y Hiruzen se convertiría en un cañón. La idea de no poder verle la espalda a Hiruzen le aterrorizaba más que la de nunca convertirse en Hokage. Un líder debe saber cuándo recuperarse, Danzo. El equilibrio entre la vida laboral y personal es clave para una larga carrera, dijo Hiruzen con un tono engañosamente amable. Sigo contando con tu estilo de viento para que me ayude a perfeccionar mi nuevo nintaijutsu. ¿Qué te parece? Un día de estos, solo nosotros dos, una pelea por los viejos tiempos. Danzo apretó los dientes. ¿Pulir tu jutsu? Preferiría volarte de la faz de la tierra con una onda de vacío. Sin embargo, superficialmente, Danzo forzó una sonrisa rígida e incómoda. Siempre fuiste el profesor, Hiruzen. Incluso el señor Tobirama dijo que tu aptitud para el jutsu era aterradora. Pero no te engañes. Mi estilo de viento no ha perdido fuerza. Podrías encontrarte golpeando el aire mientras te corto la cabeza, añadió Danzo, intentando desesperadamente recuperar algo de dignidad. Hiruzen no mordió el anzuelo. Asintió con amabilidad. Claro. Para mí, eres el mejor maestro del estilo del viento en las 5 naciones. Esos expertos de la aldea de la arena son aficionados comparados contigo. Danzo parpadeó. El cumplido fue tan repentino y sincero que lo tomó por sorpresa. ¿Está defendiendo mi reputación? Después de todas mis conspiraciones. Por una fracción de segundo, una llamarada de culpa genuina brilló en la oscuridad del shinobi. Danzo, esta misión demostró que tus habilidades organizativas son de primera, continuó Hiruzen, soltando finalmente la silla. Regresó a la cabecera de la mesa.
Con efecto inmediato, te nombro comandante del Ambú. Haz bien tu trabajo. No defraudes al pueblo, ni a mí. Danzo se enderezó instintivamente. Sí, señor Okage. Jiraiya, observando desde un lado, puso los ojos en blanco y reprimió un bufido. Papá es un maestro. Una bofetada, un abrazo, y Danzo prácticamente mueve la cola. El viejo halcón ni siquiera se da cuenta de que lleva correa. En el pasado, el liderazgo de Ambú había sido un desastre debido a Roth. Los puestos de comandante y vicecomandante solían estar vacíos, y la unidad estaba dirigida por capitanes de división porque Danzo, como asistente, ostentaba una extraña autoridad extraoficial que eludía la cadena de mando. Al nombrar a Danzo como comandante oficial, Hiruzen le otorgaba el título que ansiaba, pero también lo obligaba a integrarse en una estructura militar estándar. Hiruzen seguiría controlando la contratación, los ascensos de capitanes y el presupuesto. Danzo tendría la gloria del liderazgo, pero Hiruzen tendría el control remoto. Hisashi, dijo Hiruzen, volviéndose hacia Hyuga. Tu actuación ha sido ejemplar. ¿Estás listo para asumir más responsabilidades? Hisashi había estado intentando apoyar la propaganda de Hiruzen durante toda la reunión, y no perdió la oportunidad. Se puso firme, con la voz resonando de fanatismo. Señor Okage. Su voluntad es mi brújula. Iré a donde usted me ordene, incluso hasta la muerte. Tranquilo, muchacho. No es mi voluntad, sino la de la aldea, corrigió Hiruzen con una tos leve. Te nombro capitán de la segunda división Ambú. Koharu, Omura, Danzo, ¿alguna objeción? Preguntó Hiruzen, con la voz impregnada de democracia. Los tres ancianos negaron con la cabeza. Normalmente, habrían argumentado que Hisashi era demasiado inexperto para una capitanía. Pero después de la demostración de poder que acababan de presenciar, y dado el ambiente que reinaba en la sala, ninguno de ellos era tan estúpido como para cuestionar la elección del Hokage. Orochimaru se humedeció los labios, observando a su maestro recorrer la sala. Como si estuvieran conversando mientras tomaban el té, tomó el control absoluto de los Anbu y la rama Hyuga de una sola vez. Miró a Danzo, quien parecía realmente feliz. El peso del anciano se está volviendo absoluto, pensó Orochimaru. Sintió una oleada de espíritu competitivo. Necesito dominar estos métodos. Así es como un dios shinobi realmente gobierna. Debemos mantenernos alerta, continuó Hiruzen. La nube enviará a todos sus espías para encontrar el origen del ataque del 8 colas. Debemos neutralizarlos antes de que vean nuestras murallas. Se giró hacia Sakumo Atake, quien había estado escuchando en silencio. ¿Cómo va la red de patrulla? Sakumo se puso de pie. El programa piloto es un éxito. Los clanes Inuzuka, Aburame y Uchiha han mostrado un entusiasmo sorprendente por ofrecerse como voluntarios. Siguiendo tus instrucciones, prioricé a los veteranos con heridas antiguas o a aquellos cuya edad dificultaba el combate en primera línea. Están increíblemente agradecidos por el salario fijo y el trabajo estable. Entre el aroma del Inuzuka, los insectos del Aburame, el alcance sensorial del Uchiha y el Byakugan de Hisashi, puedo garantizar que nuestra seguridad es ahora la más estricta del mundo. Hiruzen asintió, sonriéndole a Hisashi. Vas a estar muy ocupado, Hisashi. Hisashi sonrió radiante. Sentirse necesitado por la aldea era como una droga. También comprendió el mensaje de Sakumo. Aún quedaban algunas plazas libres en los escuadrones de patrulla. Los hermanos de la casa sucursal me esperan, pensó Hisashi. Voy por ti. Te traeré a la luz. Cuando la reunión terminó y los ancianos salieron, Orochimaru permaneció en su asiento. Una vez que la puerta se cerró, el hombre pálido metió la mano en su manga y sacó un pequeño frasco de vidrio que contenía una masa pulsante de tejido de color púrpura oscuro. Sensei, susurró Orochimaru, con los ojos brillantes de ansia científica. Tiene que ver esto. Es una muestra de la carne viva del 8 colas. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 28. La salud del Hokage. Deberías trabajar más duro, mi discípulo. Capítulo 28. La salud del Hokage. Deberías trabajar más duro, mi discípulo. ¿De dónde sacaste esto? Hiruzen jugueteó con el frasco de vidrio que contenía el tejido del tentáculo del 8 colas. Impresionante. ¿De verdad trajiste un recuerdo de la nube? Se parece muchísimo a un pulpo común y corriente. Orochimaru sintió una ola de alivio invadirlo. El sensei no le había preguntado de inmediato por qué había ocultado la muestra. Eso significaba que la conversación ya estaba casi segura. Mientras la bestia estaba bajo el genjutsu de Genzo Kurama, usé la espada Kusanagi para realizar una biopsia de largo alcance, explicó Orochimaru con suavidad.
Esta no es la única pieza. Tengo otro segmento para mis archivos personales. Hizo un gesto con las manos para mostrar la longitud de la otra muestra. Mocoso, rió Hiruzen. Si lo hubieras mantenido oculto, probablemente nunca lo habría sabido. Orochimaru sonrió. Es una bestia con cola, sensei. ¿Cómo no iba a decírselo? Simplemente no estaba seguro de su postura actual. Como se trata de material de alto riesgo, planeé realizar algunas pruebas preliminares primero, pero al final me someto a su juicio. Hiruzen quedó impresionado internamente. Como era de esperar de mi mejor alumno, pensó Arata. Ya domina la táctica conversacional de ceder el paso para avanzar. Suena tan razonable que me siento culpable por dudar de él. Pero la táctica era solo el telón. La base de una relación estable residía en intereses alineados y límites claros. Hiruzen sabía que, para un hombre como Orochimaru, exigir obediencia absoluta a todas las reglas era una tontería. Ese ego puro y obsesivo era precisamente lo que lo convertía en un investigador de talla mundial. Mientras no se pasara de la raya, necesitaba espacio para respirar. «Estás confiando en viejas impresiones sobre mí», Orochimaru dijo Hiruzen, tomando su pipa. La historia del mundo ninja es solo una historia de iteraciones tecnológicas. No tengo ningún problema con la investigación. Mi preocupación anterior era simplemente que el coste de sus avances se convertiría en una carga que la aldea no podría soportar. He cambiado de opinión. De ahora en adelante, no pagaremos el costo. Lo trasladaremos a nuestros enemigos. La aldea les proporcionará los recursos que necesitan. Hiruzen exhaló una larga nube de humo. Pero seamos claros. El secuestro de los miembros de los clanes Iburi y Tsuchigumo, que usan sus biologías únicas para estudiar las células Hashirama, termina ya. No son shinobi de la hoja, pero viven en el país del fuego. Una vez que nuestro tesoro esté lleno, quiero que redactes un plan de integración formal para ellos. Estamos atando cabos sueltos. Los ojos de Orochimaru se iluminaron. ¿Cambiar el costo? ¿Apoyo de la aldea? Sabía exactamente lo que eso significaba. Los experimentos poco éticos volvían a estar sobre la mesa, siempre y cuando los sujetos de prueba no fueran ciudadanos. Lo entiendo perfectamente, sensei. Somos shinobi de Konoha. Yo crecí bajo la sombra de los señores Hashirama y Tobirama. Tú te criaste con los pergaminos y los recursos de la aldea, dijo Hiruzen, con voz solemne y paternal. Cuando te vuelvas fuerte, deberás alimentar a la aldea que te crió. Mientras tengas buenas intenciones, investigar una bestia con cola no es más que un pasatiempo. Sensei, después de escuchar eso, le prometo. Si surgen otras oportunidades, será el primero en saberlo, sonrió Orochimaru. Hiruzen negó con la cabeza con fingida exasperación. Niño descarado. Echa un vistazo a esta lista. Orochimaru tomó el documento. Arqueó una ceja. Era la lista de la alta comisión de Konoha. Varios nombres estaban resaltados en rojo. El suyo encabezaba la lista, seguido de Jiraiya, Tsunade y los líderes de los clanes Ino Shikacho. A continuación, estaban los líderes de los clanes Inuzuka, Aburame y Kurama, junto con Sakumo Atake y Shibuya Aburame. Estos 11 son las elecciones consensuadas de los ancianos Hidanzo, explicó Hiruzen. Y cuentan con mi aprobación. Orochimaru escaneó más, deteniéndose en 2 pares de nombres. Izashi Ichigai Tenzo Ichigai Fogaku Uchiha e Ishino Uchiha. También notó un nombre que no reconoció. Kosuke Marugoshi. ¿Quién es? No tiene rango de Jonin, ¿verdad? Simbolismo, Orochimaru. Es un veterano que representa a la mayoría silenciosa de la aldea. Tengo mis razones. Hiruzen se recostó, observando a su estudiante. Todavía tengo 2 puestos vacantes en la comisión. Quiero tu recomendación. El corazón de Orochimaru dio un vuelco. Espera, ¿qué está haciendo? Solo era un jonin. ¿Por qué se le daba voz en las decisiones de personal de alto nivel de la aldea? Pero su cuerpo delataba su emoción. No pudo evitar sonreír con sorna. Era el tratamiento de un príncipe heredero. Hiruzen no solo lo estaba usando, lo estaba entrenando para gobernar. Bueno, tengo un amigo. Un jonin de élite llamado Iruko, dijo Orochimaru tras reflexionar un momento. Sus habilidades de combate no son las mejores, pero su comprensión de la teoría del jutsu es profunda. Ve cosas que otros investigadores pasan por alto. Hiruzen rebuscó en su memoria. Iruko, un hombre de talento mediocre que con el tiempo se obsesionaría con la técnica quimera. En la línea temporal original, fue un fracaso. Pero con el actual respaldo industrial de la hoja, podría ser un activo valioso. Bien.
Envíalo a verme mañana, dijo Hiruzen, anotando el nombre. Orochimaru sintió una oleada de orgullo. Ya fuera que Iruko consiguiera el puesto o no, el hecho de que Hiruzen estuviera dispuesto a incluir a su amigo en la lista de candidatos era una enorme muestra de respeto. Me llevaré la muestra del 8 colas por ahora, dijo Hiruzen, deslizando el frasco por el escritorio. Investiga el resto con cuidado. Vigila tus protocolos de seguridad. Si encuentras algún descubrimiento, tráemelo. Yo también tengo mucha curiosidad por la naturaleza de los Biju. Para Hiruzen, las bestias con cola eran una anomalía científica. ¿Eran energía pura? ¿Organismos biológicos? ¿O masas conscientes de malicia? Resolver ese misterio era clave para la hegemonía militar a largo plazo de la aldea. Lo entiendo, Sensei. Necesitaré tu sabiduría en esto, respondió Orochimaru. Te preguntas por los nombres Ichiga y Uchiha en la lista, ¿verdad? Preguntó Hiruzen, cambiando de tema. El objetivo principal de mi estrategia con Izashi no es aplastar a la casa principal. Es hacer que los Ichiga me sean útiles. Al darles un lugar a los Smoke, les doy prestigio y evito que se radicalicen. Pero al ascender a Izashi, aseguro que la lucha interna se mantenga entre las casas secundarias y principales. Esto aleja la presión sobre la oficina del Hokage. Los Uchiha son similares. Y Shin Uchiha es tradicionalista, igual que yo. Estancado. Darle un puesto no cambiará su mentalidad, pero equilibrará su número con el de los Ichiga. Fugaku, sin embargo, es un reformador. Estaba ansioso por unirse a la red de patrulla. Es un puente que podemos usar para salvar la brecha entre el clan y la aldea. Hiruzen le dio una palmadita a Orochimaru en el hombro. No soy tan joven como parezco, Orochimaru. El futuro de esta aldea acabará en manos de tu generación. El Hokage se está desvaneciendo. ¿Deberías esforzarte para llenar el vacío? Sensei, no hables así, dijo Orochimaru, bajando la voz mientras ofrecía el halago habitual. Liderarás esta aldea durante otros 100 años. Ja. ¿100 años sin descanso? Solo un sabio podría soportarlo. Hiruzen hizo un gesto con la mano. Sin embargo, internamente, el Hokage pensaba. En realidad, con la forma en que está creciendo mi potencial, podría vivir para siempre. Se preguntó qué haría Orochimaru si se diera cuenta de que su ascenso a Hokage podría retrasarse un siglo. La idea era casi divertida. ¿Cómo va tu estudio de las notas del señor Tobirama? Preguntó Hiruzen con tono despreocupado. He encontrado algunos conceptos fascinantes. Estoy cerca de perfeccionar cierto jutsu prohibido. Cuando esté terminado, te daré una sorpresa. O quizás un shock, bromeó Orochimaru. En el pasado, Orochimaru habría ocultado su investigación sobre el robo de cuerpos y la transferencia de almas. Era demasiado tabú. Pero tras ver las notas descabelladas y casi descabelladas de Tobirama Senju, se dio cuenta de que sus propios experimentos eran prácticamente insulsos en comparación. El sensei es alumno del inventor del Edo Tensei, pensó Orochimaru. Puede manejar un poco de intercambio de almas. Lo espero con ansias, sonrió Hiruzen. No existen jutsus malvados, Orochimaru. Solo jutsus usados por razones equivocadas. Si funciona, lo archivamos en el libro de los sellos y seguiremos adelante. Orochimaru sintió una profunda sensación de satisfacción. Cuando su estudiante se fue, Hiruzen se volvió hacia la ventana. Ya casi era hora de visitar a Mito Uzumaki. Pero primero, necesitaba revisar los archivos secretos de nuevo. Si Orochimaru está cerca de perfeccionar la transferencia del alma, entonces es hora de comenzar a preparar un nuevo cuerpo para mi maestro. Comentario 1. Votar. Capítulo 29. Capítulo 29. El secreto más oscuro de Tobirama Senju. Capítulo 29. El secreto más oscuro de Tobirama Senju. 100 metros bajo la roca Hokage. Hiruzen utilizó el estilo tierra para atravesar el lecho de roca sólida, evitando capa tras capa de complejos sellos de seguridad hasta llegar a una bóveda subterránea estrecha y alargada. El aire estaba estancado y emanaba un tenue olor metálico a descomposición. Las paredes y el techo eran de piedra color tinta, endurecida mediante jutsu para resistir incluso una ráfaga directa. Mesas de laboratorio oxidadas estaban llenas de frascos de conservación, cada uno conteniendo diversas muestras. Al fondo de la sala se alzaba un tanque de cultivo que atraía la atención de inmediato. Estaba cubierto por una densa red de fórmulas selladoras, con una manguera gruesa y translúcida que conectaba su base con una cámara secundaria de soporte vital. Este era el santuario de Tobirama Senju. El Hiruzen original estuvo aquí hace décadas. Pero en aquel entonces, la investigación de su maestro era tan perturbadora y avanzada que la consideró incontrolable.
Sin la confianza para continuar el trabajo, simplemente reforzó los sellos, tomó las notas de la investigación y enterró todo el laboratorio bajo la aldea. Pero Arata era diferente. Había estado esperando el momento oportuno para abrir esa bóveda. Recordó su primera visita hacía 20 años. Casi lo vaporizó una de las formaciones defensivas de Tobirama. Se permitió una pequeña sonrisa irónica al recordarlo. Sosteniendo las notas de investigación del segundo Hokage, Hiruzen comenzó a hacer referencias cruzadas de las obras maestras a medio terminar en la habitación. Esta masa negra, debe ser el prototipo del monstruo que absorbe las emociones humanas negativas, reflexionó Hiruzen. El cero colas. Qué lástima, parece haber perdido su vitalidad. Hiruzen se maravilló ante la imaginación de Tobirama. El segundo Hokage había propuesto la teoría de que la malicia humana era una fuente de energía sin explotar. Su intención era crear una bestia con cola artificial que se alimentara de la guerra y el odio para actuar como el elemento disuasorio definitivo de Konoha. Pasó al siguiente estante. Y la colección Sharingan. Unos cuantos de un solo tomoe, un par de 3 tomos, probablemente se trataba de adquisiciones del campo de batalla del período de los reinos combatientes. Era una colección más pequeña de lo que Hiruzen esperaba, pero las notas de Tobirama sobre los ojos eran aterradoramente clínicas. Había mapeado la estructura ocular, los desencadenantes químicos en el cerebro que los activaban y el coste neurológico de su uso. Si un anciano Uchiha bajara de debatir sobre el Sharingan con el maestro Tobirama, este los dejaría sin palabras, pensó Hiruzen. El hombre comprendía a los Uchiha mejor que ellos mismos. Es casi obsesivo. Si no hubiera estado tan ocupado matándolos, la gente podría haber confundido su interés con amor. Finalmente, se acercó al gran tanque. El ataúd negro. Basándose en las notas y sus propias deducciones, Hiruzen sabía lo que veía. Antes de la primera gran guerra ninja, Tobirama estaba obsesionado con usar la bioingeniería para resolver los problemas de mano de obra de la aldea. Su primer objetivo había sido noble: la regeneración de extremidades para veteranos heridos. Era un proyecto que encajaba a la perfección con la voluntad del fuego. Pero a medida que su investigación avanzaba, se había inclinado hacia la clonación shinobi. Los resultados fueron dispares. Tobirama había descubierto que clonar a un humano con una alta capacidad de chakra era una pesadilla. Cuanto más talentoso era el donante, más probable era que las células se desintegraran en un caos canceroso de tejido durante la gestación. Tobirama planteó la hipótesis de que un clon requería nutrición espiritual y un entorno gestacional específico que no podía replicar en un tanque. Creía que, sin un alma que anclara el cuerpo, las células simplemente no sabían cómo organizarse. A menos que, el donante tuviera un rasgo genético muy específico. Hiruzen abrió los sellos exteriores del tanque. Al disiparse la niebla, apareció un cuerpo. Era un chico, de unos 14 o 15 años. Tenía una mata de pelo negro desordenado y rasgos apuestos y aristocráticos. Se parecía vagamente a Tobirama en los ojos, pero el resto de su cuerpo era inconfundiblemente Uchiha. Maestro, susurró Hiruzen, con el labio fruncido, divertido. Nunca lo he visto en persona, pero por tus notas, puedo adivinar quién fue el donante. El niño en el tanque era un clon de Izuna Uchiha. Hiruzen observó el tanque secundario conectado por la manguera. Estaba lleno de estructuras celulares parecidas a la madera que vibraban con una energía vibrante y familiar. Células de Hashirama. Entonces usaste las células del primer Hokage como estabilizador para evitar que el tejido Uchiha colapsara. ¿Y luego añadiste tu propio ADN como puente? Puede que Tobirama no llevara un diario, pero todo científico lleva un registro. Tras morir como señuelo, no tuvo tiempo de borrar el historial de su navegador. Hiruzen, como su sucesor, lo heredó todo. Ahora podía comprender la historia. El día que Tobirama abatió a Izuna con el rebanada Raijin volador, había tomado una muestra de la carne del moribundo. Años después, como Hokage, intentó cultivar esa muestra. Descubrió que, al añadir sus propias células y las de su hermano, la tasa de fracaso disminuía. Tras miles de intentos, logró cultivar un cuerpo humano completo y funcional. Lo había guardado en este tanque con la intención de terminar la investigación después de la guerra. Pero nunca regresó. Hiruzen se inclinó y examinó las articulaciones del chico. Observó varios nódulos a lo largo del sistema de canales de chakra. Bloqueos que parecían nodos de chakra cortados. Hojeó las notas hasta que encontró una entrada garabateada y apenas legible. ¿Cómo garantizar una conducción fluida del Tenketsu? La cuñada Mito podría saberlo, pero si le pregunto, se lo dirá al gran hermano. Demasiado arriesgado.
Le dijo que vigilara mis proyectos poco éticos. Hiruzen soltó una risa aguda, como un ladrido. Tobirama había tenido demasiado miedo del sermón de su hermano mayor como para terminar su obra maestra. El dios de la investigación era un cobarde ante los dramas familiares. Lo que le hiciste a Izuna Uchiha, odio ni siquiera lo describe, maestro, suspiró Hiruzen. Si no lo supiera, diría que esto es la trama de una novela romántica muy trágica y retorcida. Tenías miedo de pedirle ayuda a Lady Mito. Pero yo no. Hiruzen volvió a sellar el tanque lentamente. Buscaba un recipiente para usted, maestro. Ahora tengo uno perfecto. Un cuerpo Uchiha estabilizado por células Senju, con el rostro de su mayor rival. Maestro, es hora de que la hoja oculta acelere. Y voy a necesitar tu cerebro para lograrlo. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 30. Capítulo 30. Un líder debe saber un poco de todo. Capítulo 30. Un líder debe saber un poco de todo. Konoha. Una modesta residencia civil. Este era el hogar de Iruko, un jonin de élite de la hoja. Al igual que su vida, la casa era normalita. De nivel medio. Había crecido en la misma clase que Tsunade, Jiraiya y Orochimaru. Habían sido 4 amigos, pero al separarse sus caminos, la brecha entre ellos se había convertido en un cañón. No era que los Sannin lo menospreciaran, sino que Iruko no soportaba mirarles la espalda. Incluso cuando lo invitaban a salir, se sentía como un personaje secundario en una leyenda ajena. ¿Por qué molestarse en ser el amigo compasivo? Pensaba a menudo. Era un Jonin, un ninja de rango 1 entre 1000, con el que solo soñarían. Debería haber estado satisfecho. Pero cada vez que veía el asombro y la reverencia en los ojos de los aldeanos al ver pasar al Sannin, sentía una inquietud venenosa. Enterró esa amargura en la investigación. Ahogó su inseguridad en el mar de la ciencia, usando datos para adormecer su alma. Por eso, aún mantenía una tenue comunicación con Orochimaru, el único que respetaba su cerebro. Toc. Toc. Iruko frunció el ceño y cerró su diario de investigación. Había estado inmerso en un avance sobre la fusión celular durante su día libre, y odiaba que lo interrumpieran. Es molesto, pensó. Abrió la puerta y encontró a Orochimaru allí de pie con una leve sonrisa de complicidad. El labio de Iruko se torció. ¿Qué trae al gran Sannin a mi humilde puerta? ¿No deberías estar ocupado salvando el mundo? Iruko se decía a sí mismo que estaba centrado en su trabajo y contento con su suerte, pero en realidad, seguía la política de la aldea como un halcón. Estaba al tanto de todos los temas de moda en los círculos Jonin. Estaba al tanto de los rumores sobre la nueva alta comisión de Konoha. Para Iruko, Orochimaru era una elección segura para un puesto. Incluso podría ser el próximo Hokage. Supuso que esta visita era solo una vuelta de la victoria para presumir. No soy yo quien te busca, dijo Orochimaru, recorriendo con la mirada la modesta sala de Iruko. Es el Hokage. Iruko se congeló. Estaba hablando de los recursos científicos de la aldea con el sensei. Mencioné tus teorías. Las encontró intrigantes. Quiere verte. Quizás tenga algo que ver con un puesto en la comisión. Orochimaru hizo un gesto de desdén con la mano. Ya se ha corrido la voz. Haz lo que quieras con ello. El corazón de Iruko golpeaba contra sus costillas. ¿Los rumores sobre la comisión de élite eran ciertos? ¿Y Orochimaru ya conocía los detalles? Iruko sintió una punzada de celos, pero una oleada de adrenalina la disipó rápidamente. Espera. ¿Eso significa que tengo una oportunidad? Observó la mirada juguetona de Orochimaru y se obligó a adoptar una expresión de fría indiferencia. Ya veo. Gracias. En cuanto la puerta se cerró con un clic y los pasos de Orochimaru se desvanecieron, Iruko se apresuró. Se quitó la ropa de estar por casa y se puso su chaleco antibalas Jonin más limpio y reluciente. Se frotó la cara, se cortó el pelo y se miró en el espejo 5 veces. ¿Es esto todo? ¿Mi gran oportunidad? De repente, sintió una oleada de dudas. ¿Acaso el Hokage entiende de ciencia? El tercero había estado tomando medidas audaces últimamente, sin duda. Pero como líder, estaba inmerso en la administración. ¿Tendría la capacidad mental suficiente para comprender la bioingeniería de alto nivel? El trabajo de Iruko se centraba en la fusión celular, un campo nicho y difícil. Probablemente solo quiere un breve resumen porque Orochimaru lo mencionó, se dijo Iruko, intentando rebajar sus expectativas. Pero mientras caminaba hacia la oficina del Hokage, sus manos no dejaban de temblar. Mientras tanto, escondido tras la esquina, Orochimaru observaba a Iruko, rígida y nerviosa, marchar hacia la oficina.
Soltó una risita oscura y divertida. Fingiendo que no te importa, pero estás vestido como si fueras una boda. Interesante. Me pregunto si sobrevivirá a una entrevista con el sensei, reflexionó Orochimaru. Si Iruko conseguía la comisión, Orochimaru tendría un aliado natural. Un colega científico con un alto nivel de decisión. Además, ayudar a un viejo amigo de la infancia no era mala manera de pasar la tarde. Supongo que yo también estoy cambiando, pensó Orochimaru con una leve sonrisa. Para un hombre que creía que el cambio es progreso, no le importaba el cambio en su propia naturaleza. La oficina del Hokage. Arata se sentó con las notas de investigación de Tobirama, leyendo con una fascinación que rayaba en la obsesión. Ahora que sabía exactamente qué había dentro de ese tanque negro en la bóveda secreta, cada línea garabateada en esos diarios parecía un capítulo de una epopeya prohibida. Con razón a la gente le encantan las historias secretas, reflexionó Arata. El drama entre el segundo Hokage y el Uchiha es mejor que cualquier novela pulp. Pero las notas eran más que un simple drama. Eran una clase magistral de metodología experimental. Como líder, Arata no necesitaba convertirse en un científico con bata de laboratorio de la noche a la mañana. Eso requería años de experiencia práctica. Sin embargo, sí necesitaba comprender los principios fundamentales. Si un líder carece de conocimientos científicos, se convierte en una marioneta de sus propios investigadores. Terminaría como Danzo. Constantemente estafado para obtener fondos de investigación para proyectos que ni siquiera han terminado la fase de diseño. Aunque Arata consideraba a Orochimaru como un hijo, la confianza no sustituía la supervisión. La ignorancia de un líder es un demonio que invita a sus subordinados al pecado. Se oyó un golpe cauteloso en la puerta. Tras recibir permiso, Iruko respiró hondo y entró. Señor Hokage. Ah, Iruko. Estás aquí. Toma asiento. Arata cerró el diario y lo dejó a un lado con naturalidad. Orochimaru me dice que has estado haciendo un trabajo pionero en biología celular. Tomó una tetera y sirvió una taza de té caliente, deslizándola hacia el invitado. Iruko se puso de pie de un salto. Yo puedo hacerlo, señor Hiruzen. Gracias. Al agarrar la taza de cerámica caliente, Iruko sintió un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el té. ¿El dios Shinobi acaba de servirme té? ¿Un don nadie? Hiruzen observó la reacción y sonrió para sus adentros. Orochimaru le había contado sobre la personalidad de Iruko. Ávida de reconocimiento. Agobiada por una carrera estancada. Un hombre como este era el candidato perfecto para la alta comisión. Sería leal acérrimamente al hombre que finalmente le dio la victoria. Pero el talento era el requisito indispensable. Arata no incluiría a un pirata informático en su círculo íntimo solo porque fuera amable. Yo también he estado estudiando la fusión celular, dijo Hiruzen, señalando sus notas. Dame la idea. ¿Cuál es tu punto de vista? Iruko respiró hondo y comenzó a explicar sus teorías. Intentó usar un lenguaje sencillo, asumiendo que el Hokage no entendería la jerga de empalme genético e integración de la vía chakra. No quería sonar condescendiente, pero ciencia vs. administración era una gran diferencia. Sin embargo, mientras hablaba, la mirada de Hiruzen no se volvió vidriosa. Se agudizó. Arata se dio cuenta de que las teorías de Iruko sobre la integración de linaje eran justo lo que faltaba en el clon de Izuna de Tobirama. Iruko tenía una teoría sobre la conductividad del puente neural, una forma de corregir los mismos defectos del Tenketsu que Arata había visto en el tanque. Nota del autor. Respecto a Iruko. Solo una rápida aclaración para los lectores con respecto a Iruko. No es un personaje original, ok. Para quienes lo hayan olvidado, Iruko es un personaje canon de la película de Naruto Shippuden, La Voluntad del Fuego. Su habilidad característica es la técnica Quimera, un jutsu prohibido que permite al usuario fusionar su cuerpo con el de otros ninjas para robar sus Kekkei Genkai, límites de linaje. En la línea de tiempo de la serie original, Iruko abandona Konoha durante la Tercera Guerra Mundial Shinobi después de presenciar cómo Kakashi adaptaba con éxito el Sharingan de Obito, un momento que le demostró que la modificación biológica era posible. Dado que nuestra historia transcurre años antes de la Tercera Guerra, el Iruko que vemos aquí sigue siendo un Jonin de la hoja leal. Aún no se ha convertido en villano, y la técnica Quimera no existe. Actualmente, es simplemente un científico brillante, aunque poco conocido, especializado en la teoría fundamental de la fusión celular. Como puedes ver, Hiruzen pretende utilizar la ciencia loca de Iruko para resolver los problemas de estabilidad en su propio proyecto biológico secreto. Comentario 1. Votar. Capítulo 31.
Capítulo 31. Espere, señor Okage, ¿realmente entiende esto? Capítulo 31. Espere, señor Okage, ¿realmente entiende esto? Hiruzen permaneció sentado absorto mientras Iruko daba su informe. El núcleo de la teoría de fusión celular de Iruko implicaba inyectar células exógenas en un huésped humano para estimular el cuerpo a producir chakra extraño, despertando así habilidades con las que el huésped no nació. Era básicamente la misma lógica que Konoha había empleado en sus anteriores intentos fallidos de manifestar el estilo madera mediante las células Ashirama. Sin embargo, el enfoque actual de Iruko era mucho más conservador. Empezó con células de menor potencia y compartió varios casos exitosos de integración estable. Si bien estos primeros ensayos carecieron de sujetos de Kekko y Genkai debido a la falta de recursos, Iruko ya había sacado conclusiones importantes con respecto a la compatibilidad celular y las tasas de sincronización. Las palabras clave, compatibilidad e integración, captaron inmediatamente el interés de Hiruzen. En las notas de Tobirama Senju, había un punto que desconcertó incluso al segundo Hokage. Le impactó descubrir que sus propias células y las de Izuna Uchiha mostraban una compatibilidad asombrosa, casi divina. La mente de Hiruzen conectó los puntos instantáneamente. La tecnología de Iruko es la clave para el espécimen en la bóveda secreta, comprendió Hiruzen. Es el puente que faltaba para fusionar la base Uchiha del clon de Izuna con las células del maestro Tobirama en una sola entidad unificada. Mientras Iruko hablaba, miraba fijamente al Hokage, intentando adivinar su reacción. Estaba aturdido por dentro. El tercero está escuchando con tanta atención, es como si estuviera dando una sesión informativa de alto nivel sobre un despliegue militar, pensó Iruko. Cuanto más serio se ponía Hiruzen, más se transformaba la ansiedad de Iruko en una profunda satisfacción. Para un científico, su investigación es vital. Nada duele más que ser despedido por los líderes. Por el contrario, ser visto de verdad por el Hokage le proporcionaba una euforia indescriptible. Aunque no entienda la parte técnica, su actitud por sí sola me hace merecedora de respeto, prometió Iruko. Bajó la guardia y empezó a soltar sus teorías con total transparencia. Y eso, señor Hokage, es el marco general, finalizó Iruko. Anteriormente, la única persona con la que podía hablar así era Orochimaru. Poder expresarse abiertamente en la oficina del Hokage durante tanto tiempo, Hiruzen le estaba dando cara de la forma más profunda posible. Hiruzen tomó un sorbo lento de té, procesando la información de Iruko. Toma un poco de té, Iruko. Déjame pensarlo un momento. Iruko sonrió y tomó un sorbo cuidadoso del té caliente que el Hokage le había servido personalmente. Una sola taza de té podría parecer un pequeño gesto, pero para un hombre que se había sentido como un personaje secundario toda su vida, lo era todo. Se sentía reconocido. Se sentía esencial. Tu lógica es sólida, comenzó Hiruzen. Mencionaste los estímulos ambientales durante el proceso de fusión. Yo mismo he considerado esa variable. Incluso en la clonación estándar, la interacción entre el ancla espiritual y el recipiente físico determina la expresión genética. Si consideramos la fusión celular como una etapa controlada de diferenciación artificial, podemos aprovechar ciertos conceptos de la clonación para estabilizar al huésped. Hiruzen ofreció una sonrisa cómplice, entretejiendo los conceptos de alto nivel que había memorizado de los pergaminos secretos de Tobirama. El chakra es el catalizador, pero también puede ser la mayor fuente de interferencia. Esta investigación tiene enormes implicaciones estratégicas, pero requerirá una cantidad considerable de iteración y mucho trabajo para lograrla. Hiruzen limitó su conferencia al nivel macro. Como líder, Arata sabía cómo proyectar una imagen profesional sin perderse en detalles. Hablaba de sistemas, de marcos de trabajo y se centraba en la integridad de los datos y los estándares regulatorios. Esto le daba una imagen rigurosa y visionaria, manteniendo al mismo tiempo su autoridad. Además, con las notas de Tobirama respaldándolo, básicamente estaba haciendo trampa. Estaba a hombros del hombre que inventó el campo. Iruko, que había estado escuchando mientras sorbía su té, casi se atragantó. Dejó la taza con los ojos muy abiertos. Espera, Lord Hiruzen realmente sabe de lo que está hablando. La comprensión del Hokage del panorama general y su minuciosa comprensión de los puntos de falla eran aterradoramente agudas. Por una fracción de segundo, Iruko sintió que estaba sentado frente a una versión más experimentada y autoritaria de Orochimaru. Señor Hokage, ¿ha estudiado bioingeniería? Tuve un interés pasajero en mi juventud, dijo Hiruzen, sacudiendo la cabeza con un suspiro de autodesprecio.
Pero una vez que asumí este puesto, me di cuenta de que era un hombre con un talento mediocre. Simplemente no tenía la energía suficiente para gestionar la aldea y mantener una carrera investigadora. La ciencia requiere imaginación, obsesión y, sobre todo, tiempo. Para eso tengo que contar con las nuevas generaciones. Iruko sintió una extraña sensación de alivio. No era que su propia luz fuera tenue. Era solo que los líderes de la aldea eran aparentemente una guarida de dragones dormidos. Me gusta tu dirección, dijo Hiruzen, dejando su taza vacía sobre la mesa. ¿Qué te parecería un acuerdo de desarrollo conjunto con la aldea? La administración está tomando medidas para subsidiar agresivamente la investigación y el desarrollo del jutsu y los avances tecnológicos. Iruko se puso de pie de un salto, agarrando la tetera para rellenar la taza de Hiruzen. Concentró una fina capa de chakra en las yemas de los dedos para asegurarse de que no le temblaran las manos. Maldita sea si derramaba té sobre el escritorio del Kage. Señor Okage, si la aldea lo necesita, donaré mi investigación de inmediato. Dijo Iruko, deseosa de complacer. Hiruzen rió entre dientes, pero le dirigió una mirada severa y paternal. Vamos, vamos, no seas así. ¿Donarlo? Sé cómo piensan ustedes, los investigadores. Este trabajo es su alma y corazón. Hiruzen negó con la cabeza. Cuando digo desarrollo conjunto, lo digo en serio. La aldea les proporcionará personal dedicado y un presupuesto enorme. Conservarán los derechos de propiedad intelectual y la acreditación de investigador principal, pero los resultados se compartirán con la hoja oculta. Sé que solo quieres concentrarte en el trabajo sin preocuparte por los asuntos de la oficina ni por tu imagen, ¿verdad? Hiruzen señaló el té. ¿Quieres que tus resultados hablen por sí solos? Iruko estaba aturdido. No solo entendía la ciencia, entendía al científico. Tiene toda la razón, señor. La mirada de Iruko hacia Hiruzen pasó del respeto a algo que rozaba la devoción religiosa. La noticia de las reformas ha llegado a los círculos Jonin, ¿no es así? Hiruzen dio un sorbo a su té, con un tono más íntimo. Tu actitud científica está a la altura de la de Orochimaru. Esta reforma está diseñada específicamente para encontrar hombres como tú. Ya no puedo permitir que te relajes en los rangos medios, Iruko. Necesito que tengas un peso real. ¿Tienes la confianza para ello? Iruko sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Se puso firme, con la espalda recta como una lanza. Estoy a sus órdenes, señor Okage. Hiruzen le hizo señas para que se sentara. Siéntate, hablemos de logística. Pasaron otra hora discutiendo la instalación del nuevo laboratorio de Iruko. Para cuando Iruko se fue, estaba prácticamente vibrando de emoción. Incluso había prometido reorganizar todos sus datos existentes en un informe formal para que el Hokage lo revisara por la mañana. Hiruzen no se sorprendió. Le había dado a Iruko honor, respeto y un futuro. A cambio, Iruko le daría la vida. Orochimaru, ¿cómo va el estudio de la mecánica del alma? Reflexionó Hiruzen, golpeando su escritorio. Estaba esperando a que la serpiente hiciera su jugada. Era un juego de confianza, construyendo una bomba de conocimiento a la vez. Al día siguiente, un agente de Anbu apareció en la oficina y se arrodilló frente al escritorio. Señor Okage. Un mensaje prioritario de Kusino Uzumaki. Los ojos de Hiruzen brillaron.